Tenemos el privilegio de poder tener en la sede de UNIR a un ponente de excepción, que como es Eduardo Ferrer MacGregor. Eduardo es tan importante, tan relevante, no solamente por su trayectoria, sino por su categoría personal, como para alterar el orden de las intervenciones. Él es en la actualidad juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo que él ha sido presidente y vicepresidente, es doctor casualmente por la Universidad de Navarra, o sea, su vinculación con España ya tiene una trayectoria bastante larga, y luego tiene una especialización en Derechos Humanos en el Instituto Internacional de Droits de l'Homme de Estrasburgo, y es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México y profesor de la misma Facultad de Derecho. Es investigador actualmente visitante en la Universidad Complutense y es profesor de la Academia de Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos del Washington College of Law en Washington y en otras universidades por todo el mundo. Es una persona cuyo prestigio le precede. Es un hombre que ha sido galardonado con premios tan importantes como el Premio Nacional de la Jurisprudencia, concedido por la Barra de Abogados de México, y la presea Ignacio Manuel Altamirano, otorgada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Además, es autor de numerosa bibliografía y colaborador muy apreciado en distintas publicaciones académicas. Con todos ustedes, el profesor Ferrer MacGregor. Quisiera iniciar recordando que hoy es 5 de abril, hoy es un día internacional que proclamó Naciones Unidas hace 2 años, es decir, este es el segundo año que estamos conmemorando el Día Internacional de la Conciencia, una conciencia global, que estoy seguro estos son valores compartidos por esta universidad y por todas y todos. Una conciencia global dentro de la cultura de la paz. Hoy debemos reflexionar sobre esa conciencia global en tiempos de pandemia a la luz de los principios y valores democráticos que ha sido una conquista de la humanidad, y por ello creo que es muy oportuno la celebración o que empiece este seminario el día de hoy. La ONU nos hace un llamado el día de hoy para recordar en este día que todos los seres humanos, los gobiernos, las instituciones, las universidades, deben de creer y deben de reforzar los valores de la justicia, la democracia, la solidaridad y los derechos humanos. Y quiero iniciar con este pensamiento, porque la idea fuerza de lo que voy a exponer, esto es la libertad de expresión en el sistema interamericano de derechos humanos, tiene que ver con esto que lo ha dicho la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la gran mayoría de las instituciones. La libertad de expresión como piedra angular en una sociedad democrática. Esto nos llama hoy precisamente a esta conciencia global, hoy 5 de abril. Tengo preparado también gráficamente una exposición que no sé si se puede proyectar. Básicamente vamos a desarrollar 7 temáticas. Iniciando, quisiera, porque sé que en Europa a veces no se conoce mucho el sistema interamericano, pero vamos a tratar de dar solamente unas pinceladas para compararlo. Vamos a dar unas breves pinceladas sobre lo que es el sistema interamericano, lo que es la Corte Interamericana. Vamos a ver la normatividad sobre libertad de expresión. No es algo que solamente es jurisprudencia, sino que hay un corpus juris ya interamericano, no solamente tratados internacionales, sino también buenas prácticas que hay que tomar en cuenta. Vamos a ver a la luz del sistema interamericano esta triple dimensión o triple importancia de la libertad de expresión, su doble dimensión, y ya los supuestos de aplicación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es quien regula el tratado internacional que regula la libertad de expresión, a la luz de 11 o 12 casos. Yo creo que la mejor manera de hablar de libertad de expresión es viendo la rica casuística
que ha tenido que enfrentar la Corte Interamericana, y también, desde ahora decirlo, que la libertad de expresión no es un derecho absoluto como ningún derecho, y hay restricciones permitidas, y hay un test de convencionalidad que caso a caso la Corte lo va estableciendo. Haremos una referencia al diálogo constructivo que se está dando entre el Tribunal de Estrasburgo y la Corte Interamericana, para al final referirnos a algunos elementos del futuro, de las nuevas tecnologías y la libertad de expresión. Entonces, iniciaremos con algunas pinceladas. A diferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el sistema interamericano tenemos la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Actualmente, como sabemos, en Europa solamente existe el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde el Protocolo 11, desde 1998, entró en vigor en 1999 este protocolo, desaparece la Comisión y ya hay acceso directo de más de 800 millones de europeos a la Corte de Estrasburgo. Pero en cambio, en el sistema interamericano necesariamente debe de agotarse la vía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si nosotros tomáramos una fotografía actualmente de cuál es la situación de la intensidad en que se aplica este sistema interamericano, podemos advertir por lo menos 4 tipos de intensidades. Hay 35 países de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. De esos 35, 25 han suscrito el corazón del sistema, es decir, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De esos 25, hay 3 que, aún suscribiendo la Convención, no han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte: Jamaica, Grenada y Dominica. Granada, no España, ¿no? Que a veces me dicen, ¿y qué tiene que ver Granada en todo esto? No, Granada es un país del Caribe, ¿no? Y bueno, ha suscrito la Convención, pero no aplica o no ha reconocido la jurisdicción de la Corte. Por lo tanto, de 25 ya vamos en 22. Y hay 2 países que han denunciado la Convención Americana, es decir, dentro de la Convención Americana existe la posibilidad de denuncia, de separarse, de que ya no esté en vigor la Convención Americana, que han sido Venezuela, ¿no? Que la denunció todavía cuando en vida el presidente Chávez en 2012, entró en vigor en 2013, y Trinidad y Tobago. Por cierto, Venezuela también denunció posteriormente la Carta Fundacional de la OEA de 1948, y ha habido una opinión consultiva muy importante de la Corte recientemente emitida, donde establece que, entre otras cuestiones, sigue teniendo compromisos internacionales Venezuela a pesar de la denuncia de la Convención Americana y de la Carta de la OEA. Por lo tanto, son solo 20 países los que tiene plena jurisdicción la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 16 de ellos hablan el mismo idioma, como aquí en España, y bueno, nos une una misma tradición jurídica, y esto también es una gran diferencia con Europa, y por ello seguramente Mariela Morales nos va a hablar de esta interamericanización, de una construcción progresiva de un jus constitutionale comune con valores, principios democráticos basados en los derechos humanos. Pero creo que esto es algo muy importante. Los jueces de Estrasburgo son 47, 1 por cada estado, radican allá en Estrasburgo de dedicación exclusiva. Los jueces de la Corte Interamericana somos 7, no somos de dedicación exclusiva. Aquí estoy, soy profesor universitario y estoy en un seminario, y evidentemente falta una voluntad política, después de 40 años, hay que decirlo, para que los estados se comprometan, y yo siempre lo digo abiertamente, y lo decía como presidente, la necesidad que los jueces seamos de dedicación exclusiva y que pues vivamos y que estemos en la sede del tribunal precisamente para garantizar plenamente su independencia y autonomía. Pero quise dar estas pinceladas porque las realidades son distintas. Aquí, estoy hablando en el sistema interamericano,
hay que agotar la comisión, un procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para acceder a la Corte. No hay acceso directo. La Corte en 40 años de existencia, 350 casos alrededor ha resuelto, 350 casos, mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entre 800, 900 casos al año. Entonces, ¿pero qué pasa? Que cada sentencia de la Corte Interamericana tiene un impacto transformador en la realidad, en la normatividad, en las prácticas estatales, ¿no? La Corte Interamericana, vamos a ver en un caso de libertad de expresión, propició que se reformara una constitución, precisamente por contravenir la Convención Americana sobre derechos humanos. Vamos a ver que es un caso emblemático sobre libertad de expresión, el caso de la última tentación de Cristo. Pero ya entrando en materia, el marco normativo, bueno, hay que partir de que existe un marco normativo, yo diría que importante. Esto es, no solamente es jurisprudencia, está la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo cuarto, desde 1948, que por cierto fue pionero porque se adelantó casi 8 meses a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, en Bogotá, en América Latina, se proclamó el primer instrumento con vocación internacional, que es esta Declaración Americana, previo a la Declaración Universal. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada en 1969, entró en vigor en 1978, y es quien le da la vida a la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana existía desde 1959-60, y la Corte Interamericana se crea y empieza a funcionar cuando entra en vigor esta Convención Americana, y hay un artículo que es crucial, que es el artículo 13, que tiene 5 párrafos muy importantes, y también este año se están cumpliendo 20 años de la Carta Democrática Interamericana. Vamos a ver que parte de de la jurisprudencia de la Corte, de lo que dice la Convención y esta Declaración Americana, quedó plasmado en esta Carta Democrática Interamericana de 11 de septiembre del 2001. Este año se van a cumplir 20 años, el día en que cayeron las Torres Gemelas por el atentado, se estaba firmando esta Carta Democrática Interamericana. Entonces, lo que quiero decir con esto, simple y sencillamente, es que hay un robusto marco normativo interamericano que hay que completarlo también con la Declaración de Chapultepec de la Ciudad de México, que a veces no se conoce, pero que tiene 10 principios que son muy importantes en materia de libertad de expresión. Y basta también recordar que la libertad de expresión es un derecho humano universal. Está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Europea de Derechos Humanos, en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y por cierto, en todas las constituciones de nuestro entorno. No voy a hablar aquí del artículo 20 de la Constitución española. Ahora bien, dentro del sistema interamericano hay una triple importancia de este derecho a la libertad de expresión para entenderlo cabalmente, no solamente como un derecho fundamental, sino dentro de la construcción democrática. El derecho, primero, es un derecho humano, ya lo vimos, es un derecho individual, ¿no? Esto implica la posibilidad de pensar y difundir nuestra percepción individual del mundo y del entorno que nos rodea. Pero también es un elemento fundamental de la democracia. Aquí es un elemento estructural, la libertad de expresión como elemento o componente estructural de los sistemas democráticos. Dicha concepción, precisamente, perdón que insista, ha sido recogida en la Carta Democrática Interamericana que la propia jurisprudencia de la Corte utiliza en temas de libertad de expresión. Pero también es un medio, un mecanismo, es un instrumento para la realización de otros derechos, como el derecho a la reunión, a la asociación, a la salud, a la cultura. Es un mecanismo. La libertad de expresión permite la realización de diversos derechos. Pero también hay que verlo que tiene una doble dimensión. Evidentemente está la dimensión individual, la dimensión
que comprende el derecho a utilizar cualquier medio, ¿no?, apropiado para difundir opiniones, ideas e información y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. Son indivisibles, ¿no?, es un derecho indivisible, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente y en la misma medida un límite al derecho de expresarse libremente y que afecta a otros derechos. Pero también hay que verlo que esto tiene una dimensión colectiva y esto también tiene que ver con una situación estructural de la democracia. Si se limita la libertad de expresión a un medio de comunicación, a una persona, a una asociación, a una institución, también se está limitando el derecho que tiene la colectividad, todos, todas, para recibir la información y el pluralismo de esa información. Ambas dimensiones, la individual y la colectiva, ha dicho la Corte Interamericana, la libertad de expresión requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representada, por tanto, en un derecho individual, en un derecho humano que pertenece a cada quien, pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. Esto quedó muy temprano expresado en la Corte Interamericana en una opinión consultiva. La Corte Interamericana, abro un paréntesis, tiene 4 competencias. Opinión consultiva, los estados, estos 35 estados, incluso los que no han reconocido la jurisdicción de la Corte, le pueden preguntar cómo interpretar. Estados Unidos que no ha suscrito la convención, o Canadá, o algunos países caribeños anglófonos, incluso podrían preguntarle a la Corte Interamericana cómo interpretar una ley nacional o la propia Convención Americana. Bueno, esta facultad, esta opinión consultiva, ha emitido hasta el día de hoy 26 que son muy relevantes, pero en la primera opinión que trató sobre la libertad de expresión fue precisamente una solicitud que hizo Colombia, la colegiación obligatoria de periodistas en el año de 1985. Y ahí sentó la base de su riquísima jurisprudencia en los casos contenciosos, que esa es la segunda gran competencia que tiene la Corte, que esto es magnífico. Esta es la gran revolución del derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional dejó de ser un derecho entre estados para ponerse en el centro de gravedad al individuo. El individuo, una vez agotadas las instancias nacionales, puede demandar a su estado. Lo pone en el banquillo de los acusados por violar la Convención Americana. Entonces es una revolución la posibilidad, como el Tribunal Europeo también lo hace, de poderse decretar violaciones a los derechos humanos y establecer reparaciones que en el ámbito del sistema interamericano ha dicho que son con vocación transformadora de la realidad, no solamente de la normatividad, sino de las prácticas y de las cuestiones estructurales. De tal suerte que esta opinión consultiva, ¿no?, reflejada, como vamos a ver, en toda esta riquísima jurisprudencia caso a caso, va construyendo un acervo que hoy es, podríamos decirlo, un patrimonio jurídico de las Américas. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para aquellos estados que lo han aceptado libremente, se han comprometido, no solamente en el caso contencioso, cuando existe una cosa juzgada, sino cuando hay una cosa interpretada. Por ejemplo, mi país, México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante incluso para la propia Suprema Corte y en general para todas las autoridades nacionales. Es lo que en Europa se conoce como la norma convencional interpretada, que aunque no lo ha dicho expresamente el Tribunal Europeo, los países de alguna u otra manera siguen los criterios del Tribunal de Estrasburgo. Bueno, ahora bien, teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son los supuestos concretos donde la Corte Interamericana ha utilizado el artículo, ha interpretado la libertad de expresión? Me he tomado la osadía de
hacer una clasificación que, como toda clasificación, es arbitraria, pero poniendo los grandes temas que en casos contenciosos ha resuelto. El acceso a la información pública, la censura cinematográfica, que este es un caso, un leading case, ¿no?, de La Última Tentación de Cristo, una película que fue censurada, pero la censura estaba prevista en la propia Constitución chilena. Y esto provocó que Chile modificara su Constitución, ¿no? Ahora que están en un proceso, ¿no?, de una nueva Constitución, bueno, la Constitución chilena pues fue formada en la época, ¿no?, de Pinochet, ¿no?, y tenía precisamente la censura o la posibilidad de censurar incluso, y esto llevó precisamente a declarar la violación del artículo 13, como vamos a ver. Pero también los límites al derecho penal como responsabilidad ulterior, que es uno de los grandes temas que ha tenido que ir resolviendo caso a caso la Corte Interamericana, o la relevancia de los medios de comunicación como vehículos de la libertad de expresión y las restricciones ilegítimas a estos. Nuestros dos panelistas son venezolanos y conocen muy bien un caso que es RCTV, Radio Televisión de Caracas, el caso Granier, donde precisamente no se concedió, o más bien se negó la concesión radioeléctrica, ¿no?, a través, digamos, de un desvío de poder. O sea, las razones por las cuales no se concedió fue por una cuestión que no obedecía a las cuestiones jurídicas abordadas. O el derecho a la verdad en relación con el derecho a la información, o el derecho de personas indígenas a expresar su lengua materna. Hay que, como contexto, hay cerca de 45 millones de personas indígenas en América Latina, más o menos un 8% de la población en América se considera o se autodefine indígena. Hay 826 pueblos indígenas, 200 viven en aislamiento voluntario, y bueno, aquí la Corte se ha pronunciado que precisamente cuando van a un juicio y no se les da un intérprete o les dan la posibilidad de que hablen en su lengua materna, se viola la libertad de expresión. Las violaciones derivadas del silenciamiento por la fuerza a periodistas. Esto es algo que evidentemente en América Latina preocupa y preocupa mucho por los asesinatos que lamentablemente y la impunidad que sigue habiendo. Los asesinatos, el callar las voces críticas o por hacer estudios, ¿no?, de periodismo informado o para combatir la corrupción, pierden sus vidas. Los estamos viendo día a día en América Latina. Aquí tengo unas cifras que verdaderamente alarman y que, bueno, hay que estar al pendiente de estas cuestiones, pero no solamente de periodistas, de opositores políticos. Se ha matado a senadores, ¿no? Ha habido casos de la Corte Interamericana, violencia política, electoral, importante, y que tiene que ver también pues, a la libertad de expresión. La libertad de expresión en el contexto del derecho a defender la democracia. La Corte ha dicho que como parte de la libertad de expresión también está el derecho a defender la democracia. En 2009, cuando fue el golpe de Estado de Honduras, es el caso López Lone, jueces para la democracia, había 4 jueces que manifestaban estaban en contra de ese golpe de Estado, defendían la Constitución y bueno, fueron privados de su trabajo, fueron cesados por diferentes vías y evidentemente la Corte ha dicho en determinadas circunstancias los jueces pueden defender también el orden democrático. Otros casos, libertad de expresión e independencia judicial. Acabamos de resolver un caso del juez Urrutia contra Chile, donde había hecho un trabajo por escrito, ¿no?, recomendando una transformación del Poder Judicial en Chile y fue de alguna manera censurado por ese trabajo. Luego revocaron, ¿no?, lo habían suspendido, revocaron, pero la Corte determinó que había una libertad, estaba de por medio la libertad de expresión. Pero también casos de protección de trabajadores en contextos de relaciones entre particulares. El caso Lagos del Campo, 2017, que fue el gran cambio también para la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, o lo sabrá muy bien Carlos y Mariela, seguramente hablarán también de ello, la firma en el marco de un mandato revocatorio
como forma de libertad de expresión. Fueron despedidos de sus trabajos por manifestación, por manifestar, por haber firmado una lista pública y estar en contra o de un mandato o estar a favor o en contra, voy a decir aquí, un mandato revocatorio, que es el caso San Miguel Sosa y otros. Es decir, una discriminación por una ideología política que afectó derechos laborales, o el consentimiento informado, que esto tiene que ver también con casos de derecho a la salud. Pero bueno, quise dar una panorámica y ahora entramos a otro tema que es muy importante. La libertad de expresión no es un derecho absoluto. También prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Pero estas restricciones tienen que tener carácter excepcional y no deben limitar más allá de lo estrictamente necesario el pleno ejercicio de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto. El artículo 13 de la Convención Americana habla que no se permiten tampoco la censura indirecta, ¿no? La censura indirecta, es decir, puede haber no solamente callar ¿no? el asesinato de un periodista, sino que también hay una censura indirecta y hay criterios, o más bien dicho, hay supuestos previstos en el artículo 13 de la Convención Americana. Pero en general, dada la importancia de esta libertad de expresión en una sociedad democrática, insisto, y la elevada responsabilidad que ello entraña para quienes ejercen profesionalmente labores de comunicación social, el Estado no solo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información, sino también equilibrar en la mayor medida de lo posible la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. La Corte, caso a caso, a través de un test de convencionalidad, va viendo si se cumple o no. Es decir, debe ser legal, las restricciones deben de estar en ley, ¿no? Deben de ser idóneas. ¿Qué se entiende por idoneidad? En la medida que se exige que el fin que se persigue no solo sea legítimo, sino además imperioso, necesario a la luz del artículo 13.2 de la Convención. El artículo 13.2 de la Convención permite, ¿no?, que la Convención siempre se pueda restringir la libertad respetando los derechos a la reputación de los demás, a la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. Entonces, como vemos ver, y además estrictamente proporcional. Se considera que es proporcional si la restricción resulta estrictamente proporcional, ¿no?, a aquello que se está privando o que está prevaleciendo, o las ventajas que se obtienen mediante tal limitación. Entonces, aquí vemos casos emblemáticos como el caso Kimmel contra Argentina, donde tuvo que ver precisamente un periodista, ¿no?, que publica un libro acusando a un juez, y bueno, el juez luego presenta una pues, denuncia por difamación y le aplicaron una sanción penal al señor Kimmel. Bueno, aquí la Corte estableció estos parámetros para caso a caso ir definiendo la convencionalidad de la restricción. Bueno, ya no voy a hablar de cada uno de los casos, solamente por el tiempo, pero solamente quiero que los vean ahí. El leading case en materia de libertad de expresión es la última, en caso contencioso, es la última tentación de Cristo, ¿no?, donde precisamente se prohíbe la exhibición de esta película y bueno, la Corte establece la violación y ordena que se modifique todo el ordenamiento, incluida la Constitución, sí, incluida la Constitución. Pocas veces lo ha hecho la Corte, pocas veces, pero aquí fue muy clara. ¿Y qué hizo Chile? Modificó su Constitución. El caso Claudio Reyes es emblemático, ¿no? ¿Para qué? Es el primer caso que establece precisamente el acceso a la información pública. Y ahí establece los principios de publicidad, de transparencia y de máxima divulgación. Esta sentencia ha provocado que se creen leyes de acceso a la información pública en América Latina, que se creen instituciones como en México, ¿no?, de acceso a la información, que ahora es un órgano constitucional autónomo,
el que tiene esta función y bueno, es uno de los precedentes más importantes. Pero también tenemos otros, el uso del idioma como manifestación de expresión que ya comenté, el caso López Álvarez, el caso Kimmel que ya también mencioné, ¿no? Donde se sancionó penalmente a un juez, o el caso Cepeda Vargas, donde ejecutaron a un senador en funciones, ¿no? Entonces, obviamente, aquí también se estableció que el Estado, al no generar condiciones ni las debidas garantías, como miembro de una organización, Unión Patriótica, ¿no? Que es un partido político de izquierda, que tenemos un caso que ya tuvimos la audiencia pública y que va a resolver la Corte Interamericana, donde pues ejecutaron, bueno, así se dice, lo va a analizar la Corte, no estoy prejuzgando, dicen los peticionarios que hubo más de 6,000 ejecuciones por ideología política, a todos los miembros, ¿no? Por ideología, sean por ideología o en cargos públicos pertenecientes a este partido político en 20 años fueron asesinados, ejecutados, ¿no? Bueno, eso es el caso Cepeda Vargas, que él era miembro precisamente de Unión Patriótica. Caso Granier, Radio Caracas de televisión. Aquí es importante porque en el sistema interamericano, a diferencia del Tribunal Europeo, en el sistema interamericano no hay acceso a las personas jurídicas, personas morales, dicen en México. Pero los accionistas de empresas sí pueden ir, ¿no? Como el señor Granier, o los periodistas que trabajaban en esa empresa en lo individual. Entonces, por eso creo que es importante conocer este caso. Y bueno, ya no me da tiempo de mencionar otros casos por violencia contra periodistas, como el caso Carvajal, donde ejecutaron a un periodista precisamente por ejercer su profesión. En fin, yo quisiera solamente para terminar 2 cuestiones. He tratado de dar un bosquejo de la gran jurisprudencia que existe de la Corte Interamericana en materia de libertad de expresión. Y quiero decir que esto no es un diálogo aislado, sino actualmente es un diálogo multidireccional con la Corte Europea de Derechos Humanos, con la Corte Africana. Hace 2 semanas tuvimos un tercer diálogo, los 3 tribunales de derechos humanos del mundo, Estrasburgo, San José y Arusha, África, donde estuvimos un día dialogando. Es la tercera vez que lo hacemos, y vemos que los derechos son los mismos. Evidentemente hay realidades distintas, pero estamos hablando de los mismos derechos que son universales. Pero también vemos cómo el Tribunal Constitucional Español recientemente ha invocado la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre control de convencionalidad, que es una concepción novedosa, ¿no? Ya no tan novedosa en el sistema interamericano, pero ha sido motivo de gran discusión, y un motivo de gran discusión en España, por la sentencia del Tribunal Constitucional Español, donde abre la posibilidad de que cualquier juez pueda, evidentemente, ejercer control de convencionalidad, no solamente de constitucionalidad, sino de convencionalidad. Lo que quiero decir con esto es que hoy el diálogo es multinivel. No solamente es la Corte Interamericana con los tribunales constitucionales de América Latina, sino hoy es con el Tribunal de Estrasburgo, que a la vez define los derechos en toda Europa o en parte de ella, y evidentemente con los tribunales constitucionales, con órganos de Naciones Unidas y con otras instituciones, e incluso el diálogo es académico como el que estamos celebrando aquí, donde hay un escrutinio también académico. Y termino hablando un poco, estos son los casos donde se han citado, ¿no? La Corte Interamericana ha citado al Tribunal Europeo, son casos pues muy relevantes y muy conocidos en Europa, que ha utilizado la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y termino por último hablando o mencionando que la Corte Interamericana a la fecha no ha tenido la oportunidad de pronunciarse todavía sobre los alcances del derecho a la libertad de expresión en el contexto del uso de Internet, como sí lo ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, en el marco de la honra y de la dignidad, la Corte ha expresado que la fluidez informativa que existe hoy en día
coloca el derecho a la vida privada de las personas en una situación de mayor riesgo debido a las nuevas herramientas tecnológicas y su utilización cada vez más frecuente. Lo que quiero decir con esto es que tarde o temprano, de hecho, tenemos una opinión consultiva sobre libertad sindical y equidad de género que vamos a tener que resolver pues en los próximos meses, la Corte Interamericana, y tiene que ver ya con el uso de las nuevas tecnologías. Tiene que ver con este seminario y estoy seguro que parte de la jurisprudencia que he mencionado se va a enriquecer ahora con las nuevas tecnologías, que está habiendo violaciones de derechos humanos y que ya están en la comisión y seguramente no lo plantearán en los casos contenciosos. Termino también haciendo alusión de esta opinión consultiva sobre libertad sindical con enfoque de género, que nos solicitó la Comisión Interamericana y que vamos a resolver ya fue la audiencia, y también mencionar que dentro del sistema interamericano hay una libertad, hay una relatoría en la Comisión Interamericana, una relatoría de libertad de expresión, y hay documentos muy importantes: libertad de expresión en Internet, estándares para una Internet libre, abierta, excluyente, y una guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales, que va a ser motivo, entiendo, en este mismo seminario. También hay una declaración conjunta sobre libertad de expresión en Internet del año 2011. Y creo que aquí, y con esto ya les prometo terminar, en esta declaración conjunta es algo muy importante porque se establece, ¿no?, que si bien la libertad de expresión, incluso a través de Internet, no tiene carácter absoluto, deben formularse enfoques específicos, ojo, enfoques específicos para responder a contenidos ilícitos que al mismo tiempo reconozcan las características singulares de Internet y su capacidad de promover el goce de la libertad de expresión. Es el mismo derecho, pero tiene nuevas vertientes y nuevas violaciones. Termino como empecé, recordando que hoy es el Día Internacional de la Conciencia, de esa conciencia global que nos une por estos valores de derechos humanos, de la paz, de la libertad de expresión, y como idea toral, más allá de los continentes, más allá de los tribunales, es que la libertad de expresión es la piedra angular en una sociedad democrática y no hay que perder ese norte. Muchísimas gracias y quedo abierto para la discusión.